Gaby, que pase, lo bendecimos y bendecimos su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Y pues estoy muy contento de poder compartir la palabra un domingo más. Estoy muy contento por las cosas que están pasando. Ayer nos enseñaban unas fotos de lo que está sucediendo con los adolescentes en su reunión y cómo se están reuniendo. Y bueno, es de muchísima bendición. Y bueno, todos, inclusive con nuestras oraciones, somos parte de lo que Dios está haciendo aquí. También, bueno, pues estén atentos. El pastor irá comunicando cuándo nos podremos reunir presencialmente. Esperemos que sea pronto, porque bueno, ya las autoridades están dando mayor libertad en torno a todo esto. Así que sigue orando, porque anhelamos el día en el que pronto nos podamos ver. Quiero comenzar recordando brevemente el primer punto del credo que conforman los dos primeros mensajes. El mensaje que nos compartió el pastor acerca de la inspiración de la Biblia, y ahora el tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la inerrancia. Es decir, bueno, ahorita lo vamos a explicar, pero quiero recordar el punto número 1 del credo. Dice: creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, sin error y sin contradicción. La Biblia es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la suprema autoridad en materia de fe y conducta cristiana. El pastor habló acerca de la primera parte de este punto, que es acerca de la inspiración de las escrituras, y ahora vamos a ver cómo estas mismas son sin error y sin contradicción. Porque si nosotros podemos convencernos de estas dos cosas, de que es palabra inspirada de Dios y que es sin error y sin contradicción, entonces ahora vamos a estar listos para ver al consejo de la palabra como el camino que nos lleva hacia la voluntad de Dios y hacia su salvación, y la veremos como la máxima autoridad de nuestras vidas. Por eso es tan importante y es tan fundamental esta doctrina, la doctrina de la palabra para la fe cristiana. Entonces, bien hizo el pastor al hablarnos primero acerca de la inspiración, y ahora vamos a ver, primero necesitábamos convencernos de eso, de que la Biblia, toda la escritura es en efecto la palabra de Dios. Entonces, primero es importante hablar de la inspiración para poder tratar ahora el tema de la inerrancia. Vamos a definir, quizás escuches la palabra inerrancia y te preguntas, ¿qué quiere decir eso? El mensaje de hoy está titulado La palabra inerrante de Dios. ¿Qué es inerrancia? ¿Qué quiere decir? Bueno, pudimos haber utilizado también la palabra infalibilidad, que viene del latín infalibilitas, que significa la cualidad de no engañar o ser engañado. Eso es infalibilidad, la cualidad de no engañar o ser engañado. Ahora, la palabra inerrancia viene del latín inerrantia, que quiere decir libre de error. Entonces, nuestra labor el día de hoy es ver cómo la escritura, y tener la confianza de que este libro es libre de error. Dijo Roger Nicol: la inerrancia significa entonces que en ningún momento en lo que se escribió originalmente se permitió a los escritores bíblicos hacer declaraciones o respaldar puntos de vista que no están en conformidad con la verdad objetiva. Esto se aplica en cualquier nivel en lo que hicieron declaraciones. A cualquier nivel de las declaraciones que ellos hicieron, Dios no permitió que todo se escribiera sin error y sin contradicción. Y bueno, ese va a ser nuestro objetivo hoy. ¿Cómo nos convencemos de que la Biblia es sin engaño y libre de error? Es también nuestra labor poder dar respuestas a las acusaciones o a las presuntas contradicciones que muchos han dicho acerca de la palabra de Dios. Y eso también vamos a hacer. Este mensaje va a tener también cierto tinte de apologética, de puntos que nos ayudan a presentar defensa de nuestra fe hacia este punto tan importante. Porque como nos declaró el pastor, como nos enseñó a través de la enseñanza de 2 de Timoteo capítulo 3,
Pablo le anuncia a Timoteo: hey Timoteo, vienen días difíciles. Así le dice: Timoteo, te advierto que vienen días difíciles. Y esos días son ahora también. Son días difíciles donde aún personas dentro de lo que se denominan como cristianos van a empezar a hacer declaraciones acerca en contra de estas doctrinas. Por eso es bien importante que juntos nos afirmemos, y como decían en la pretransmisión, no solamente decir, bueno, ¿y por qué crees que es así? Porque sí. Bueno, hay que tener un fundamento. Dice el apóstol Pedro que nosotros debemos de presentar razón a aquel que demanda, presentar respuesta a aquel que demanda respuesta de nuestra razón. Perdón, ahí me cuatrapié con el versículo, pero nosotros debemos estar preparados para poder dar respuesta a aquel que la demande, ¿verdad? Entonces quiero empezar con un silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es el razonamiento deductivo cuando consideramos dos premisas principales para después llegar a una conclusión. Entonces, a través de estas premisas deducimos entonces la tercera premisa fundamental o la conclusión. Y quiero partir de dos premisas que habló el pastor la semana pasada. Toda la escritura es inspirada por Dios, es nuestra primera premisa. Nuestra segunda premisa es: todo lo que Dios dice y hace es puro y perfecto, porque Dios en todo su ser es perfecto. Entonces la conclusión es: si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tiene que ser perfecta y sin error ni contradicción, porque Dios no puede mentir y Dios no se contradice. Entonces aquí nuestro fundamento es ontológico. Eso quiere decir que proviene del ser de Dios, de su esencia, de su carácter, de sus atributos, de su naturaleza. Por mencionar brevemente algunos versículos que hablan de esto, es Hebreos capítulo 6 versículo 18. En Hebreos 6, 18 dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice que es imposible que Dios, ¿qué? Es imposible que Dios mienta. Similar a Tito capítulo 1 versículo 2, que dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Veamos ahora este silogismo planteado desde una perspectiva o con una persona diferente. Imagínate que aquí yo tengo una carta. Entonces el primer punto de la premisa es: toda esta carta es inspiración de Javier. Toda esta carta es inspirada por mí, por Javier. La segunda premisa: no todo lo que Javier dice y hace es puro y perfecto, porque su carácter carece de perfección. La conclusión: si toda esta carta es la palabra de Javier, entonces tiene que ser imperfecta y puede contener error y se puede contradecir. ¿Por qué? Porque en mi ontología, en mi ser, yo carezco de infalibilidad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro fundamento para confiar y para creer que esta escritura es sin error? El carácter de Dios. Dios no puede mentir. Entonces todo lo que Él dice tiene que ser verdad. Siempre nuestro fundamento tiene que ser el carácter y la naturaleza completamente santa, perfecta y pura de nuestro Dios. Veamos brevemente lo que la palabra de Dios, sobre todo en los salmos, afirma de sí misma. También nos convencemos de que la palabra es inspirada por Dios y es sin error y sin contradicción por lo que la Biblia dice de sí misma. Y voy a leer brevemente algunos salmos. Por ejemplo, tenemos el Salmo capítulo 12 versículo 6, y estos los puedes anotar, y te animo que anotes en esta enseñanza o después la vuelvas a repasar y tomes nota, porque te llegará el día en el que tengas que presentar fundamentos y argumentos hacia estos puntos tan importantes. Porque si una persona no se convence de que todo lo que está aquí es verdad, entonces ¿cómo podrá confiar o cómo podrá creer libremente y con tranquilidad en su corazón que la salvación es por fe? Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Dios es uno, que el Espíritu Santo es Dios, que el Hijo es Dios. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante el fundamento de la palabra, porque de aquí parten todas las grandes doctrinas acerca de nuestra fe.
Salmos capítulo 12, versículo 6, lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Las palabras del Señor son puras. Salmo 18, versículo 30, lo leo en la Nueva Versión Internacional: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian. Salmo 119, versículo 89 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. También Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 35, que la palabra de Dios o la escritura no puede ser quebrantada. Entonces aquí, a través de estos 4 versículos, ya vimos que la palabra es pura, es intachable, es eterna y no puede ser quebrantada. Aquí podría terminar la predicación, pero vamos a ver un poquito más acerca de estos respaldos de lo que estamos diciendo. Otras evidencias bíblicas. También nos convencemos de que la Biblia es pura y perfecta por cómo Jesús trató las escrituras. Mira, no hay mejor autoridad o mejor respaldo que Jesucristo. ¿Por qué? Él afirmó que resucitaría y resucitó. Entonces eso lo hace la fuente más confiable y calificada. Y nos preguntamos, ¿cómo Jesús trató la Biblia? ¿Cómo Jesús trató las escrituras desde el Antiguo Testamento? Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5. Vemos una conversación que Jesús tiene con los religiosos, con los fariseos. Y aquí vemos cosas muy interesantes. El Evangelio de Juan capítulo 5, que estamos, por cierto, entrando ya hace unos días en el plan de lectura al Evangelio de Juan, y estaba leyendo Juan capítulo 1 y me conmovía. Qué hermoso es el Evangelio de Juan, cómo declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era en efecto Dios. Pero bueno, vamos a Juan capítulo 5, a partir del versículo 36, vemos cómo Jesús empieza a hablar del testimonio. Cuando hablamos de testimonio es ¿qué lo respalda? Y Jesús dijo: mira, yo no doy testimonio de mí mismo. Y empieza a hablar de 2 cosas que dan testimonio de él. Uno, son las obras que él hacía, que las obras que eran como un endoso del cielo, un respaldo del cielo, que decían: él ha sido enviado por Dios. Y número 2 es la escritura. Y esto nos va a dar luz de cómo Jesús trató la escritura. Juan capítulo 5, versículos 36 y 37 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Estaba hablando de Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Lo que estábamos diciendo. Entonces ya vimos, primero dice que las obras dan testimonio acerca de Jesús. El Padre, a través de las obras que él hizo, por medio del poder del Espíritu Santo, da testimonio: él fue enviado de Dios. Como paréntesis, por eso es tan grave la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las obras tenían la función de dar testimonio de que él es el Cristo, él es el enviado del cielo. Entonces los fariseos, a pesar de que con claridad y con toda seguridad se podía apreciar que Jesús era enviado de Dios, en su amargura, en su enojo y en su rebeldía, ellos decidieron declarar que Jesús hacía esas obras milagrosas por el poder del diablo, por el poder de Belcebú. Entonces, la blasfemia en contra del Espíritu Santo consiste en un rechazo al testimonio del Espíritu Santo que declara que Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso es tan grave. Si tú pensabas que por algo que dijiste habías blasfemado en contra del Espíritu Santo, ten la tranquilidad de que no lo hiciste, porque aquel que ha blasfemado en contra del Espíritu Santo ya no busca arrepentimiento. Está tan endurecido que representa un rechazo acerca de la persona de Jesús y de todo lo que da testimonio acerca de él. Entonces, bueno, ese es un breve paréntesis. Entonces ya vimos, el primer testimonio acerca de Jesús son las obras, pero ahora veamos a partir del versículo 38, vamos a leer hasta el versículo 46. Dice: y su palabra
Dice, y los confronta y le dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. O sea, como no creen en mí, entonces quiere decir que no creen a su palabra. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y no recibo gloria de los hombres, pero ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a este le reciben. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces Jesús está utilizando las escrituras, los escritos de Moisés, y esto cuando habla de Moisés, hace alusión a la Torá, porque Dios en el monte de Sinaí le dio la ley, los decretos y los preceptos de Dios a Moisés en el monte Sinaí como su ley. Después vienen los profetas y se empieza a completar el canon del Antiguo Testamento. Pero cuando se hace alusión a Moisés, normalmente es para hacerse referencia a los escritos canónicos del Antiguo Testamento. Entonces Jesús trata estos escritos, los trata como la fuente de vida eterna, como la autoridad inquebrantable. Entonces, al observar, y ya vimos que Jesús en Juan capítulo 10 versículo 35 también dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, si Jesús la ve si Jesús la respaldó como la máxima autoridad, tenemos otra evidencia de que esta es sin error y sin contradicción, porque Jesús no va a apoyar algo y no va a tomar algo como fundamento que no sea en esencia perfecto. Y él reconocía, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, yo hago lo que escucho de mi Padre, y él es el que me respalda a través de las obras. Y sus mismas palabras inspiradas, la misma escritura inspirada por Dios, grafé en el griego, es lo que a mí me respalda. Podríamos hablar también un poquito más, lo vimos en el taller de cómo escuchar la Biblia, cómo después el apóstol Pedro no solamente respalda las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino también eleva las enseñanzas del Nuevo Testamento a la autoridad de grafé, de inspiración divina, cuando dice que todos los escritos del apóstol Pablo y los califica como escritura también. Pero bueno, no tenemos tiempo para abundar tanto en el tema, pero es un tema que podríamos profundizar muchísimo más después en los cursos que hemos estado dando también como iglesia. A partir de este momento me gustaría ahora sí empezar a hacer la labor apologética, porque seríamos un poco injustos si hacemos oídos sordos. No es cierto, no pasa nada, nadie dice nada. Ok, hay inquietudes. Y una persona dijo, la gente tiene buenas preguntas y el cristianismo tiene buenas respuestas. Entonces, a partir de este momento quisiera hacer una labor apologética en el que echemos un vistazo a las aparentes contradicciones o los aparentes errores para darnos cuenta que normalmente se debe a errores que cometemos a la hora de interpretar las escrituras. Por ejemplo, el primer punto, hablamos de el error de apreciación lingüística o del contexto lingüístico. A menudo, una aparente contradicción es más bien un análisis deficiente del lenguaje bíblico o del contexto lingüístico. Voy a poner un ejemplo para que sea esto más claro. Por ejemplo, dicen las personas, la Biblia se contradice porque dice que Dios es espíritu, es decir, no tiene cuerpo, no tiene dimensiones, Dios es espíritu. Pero después en los Salmos dice que Dios tiene bocas, manos, oído, alas. Entonces se contradice. O Dios es espíritu o tiene un cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que esta
aseveración es deficiente porque es una falacia lingüística. Ignora el lenguaje analógico o metafórico de ciertos escritos. Dios no habla desde un lenguaje, Dios nos habla a nosotros desde un lenguaje, lo que se le llama antropomórfico, es decir, un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo a Él. Entonces no es que Dios tenga alas, pero está usando esa analogía para que tú puedas apreciar y entender cómo Él te cubre y te protege. No es que Dios tenga un oído y que tenga una orejota grande, pero nos utiliza ese lenguaje para que tú y yo podamos apreciar cómo Él está atento a nosotros. No es que Dios tenga unas manos, unos brazos así fornidos y fuertes físicamente, sino que lo dice para que entendamos su poderío, su autoridad, ¿verdad? Ahora, entonces se preguntarán muchos, ¿cómo diferenciamos cuando la Biblia está hablando literalmente y cuando está hablando metafóricamente o analógicamente? Bueno, eso no lo dicta el tipo de obra literaria, porque la Biblia contiene muchas obras literarias, desde Génesis, Crónicas, Reyes, etcétera, son narrativas, y toda narrativa debe de tomarse literal. Pero si te vas a Proverbios, sobre todo a los Salmos, a Cantar de los Cantares, inclusive Eclesiastés, puedes tener un lenguaje poético, y en la poesía por esencia se toman muchas alegorías. Entonces por eso es importante también hacer la labor de la hermenéutica. Esa es el primera aparente contradicción que ya vimos, que más bien representa un error a la hora de considerar el contexto lingüístico. El segundo error muy común, cuando se confunde traducción y texto original, transcripción o copia y el texto original. Yo encontré un error en la Biblia. Hey, detente un poco, tú tienes ahorita quizás, lo encontraste o lo han encontrado en la traducción o en la copia, ¿verdad? También podríamos, en el curso que dimos acerca de cómo estudiar la Biblia, vimos cómo para que estemos tranquilos, los textos, las Biblias al castellano que hoy en día tenemos son totalmente confiables porque pasaron por un arduo trabajo de traducción, por un comité de traducción para poder tener un texto completamente apegado al original y fiel al texto original. Pero sí es importante también diferenciar. Una cosa es un error en traducción y otra cosa es decir que hay un error en el texto original. El texto original es sin error y sin contradicción. Las traducciones pueden tener ciertos detalles, pero podemos confiar que las traducciones que tenemos hoy en día, las traducciones modernas, aprobadas por la iglesia cristiana, porque habrán otras traducciones de sectas que obviamente están escritas intencionalmente modificadas para atentar en contra de doctrinas fundamentales. Si tienes duda de alguna traducción, puedes preguntarnos, pero así como paréntesis, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la NBLA, la NBI, la NTV, Dios habla hoy, todas esas traducciones son traducciones confiables. Podrán tener ciertos detalles algunas y otras, por ejemplo, la Reina Valera a veces, como es traducción de traducción, suele tener algunos detallitos, pero es una traducción confiable. Y bueno, vamos al siguiente punto. Una aparente contradicción también a menudo se da lugar o se suscita por la mala aplicación del contexto en el que el autor bíblico dijo sus palabras o por ignorar la intención original que tenía el autor. Por ejemplo, podrás escuchar a personas que dicen: yo encontré una contradicción en la Biblia cuando estaba leyendo Efesios y cuando estaba leyendo Eclesiastés. Leí en Efesios y el apóstol Pablo me dijo: no se emborrachen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Pero después me fui a Eclesiastés y dice: coman y beban, que mañana morirán, que mañana moriremos. Se contradice. ¿A quién le hago caso? ¿Al apóstol Pablo o al predicador de Eclesiastés? ¿En qué contexto está hecha esa declaración? Nos vamos a Efesios y vemos cómo la declaración del apóstol Pablo representa una enseñanza normativa.
algo que las personas tenían el deber de poner en práctica. Pero en Eclesiastés, cuando analizamos el contexto, esa declaración está hecho desde la perspectiva, la intención del autor para con Eclesiastés es mostrarnos que la vida alejada de Dios, que la vida ausente de Dios es carente de significado y es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Entonces, cuando hace esa declaración, lo está diciendo en el sentido de eso, ya nada tiene sentido, come y bebe que mañana moriremos. Por eso es bien importante entender el contexto y la intención original del texto. ¿Cómo puedo yo ayudarme a hacer esto? Preguntándome, ¿cuál es la intención del autor y de los lectores? Y preguntándome, ¿cuál es el contexto de ellos? ¿Cuál es el contexto histórico de ellos? Gracias a Dios que hoy hay muchas Biblias de estudio, muchos comentarios bíblicos que nos ayudan y facilitan en esta labor. Si no me equivoco, este es el cuarto punto apologético. No es un error que en ciertos casos la Biblia no sea exhaustiva en los detalles. Por ejemplo, hay quienes dicen, oye, yo encontré una contradicción, porque en Mateo dice que había un ángel en la tumba y Lucas, en Lucas habían dos, ¿verdad? Y quiero citar a un maestro de la palabra que dijo, no es un error que Mateo mencione a un ángel en la tumba de Jesús, en Mateo capítulo 28 versículo 2, mientras que Lucas menciona dos, Lucas 24:4. Después de todo, si había dos, seguramente había uno. Si Mateo hubiera dicho que había solamente un ángel y Lucas hubiera dicho que había dos, tendríamos un problema, pero ese no es el caso. Hay veces que no es la intención del autor ser exhaustivo en ciertos detalles, porque su intención es darnos a conocer o revelarnos, irse por una línea de pensamiento y una línea de revelación para enfatizar en algo. La realidad es que no está, la esencia principal del texto no está centrada en cuántos ángeles se aparecieron. Por eso pudo haber sido no tan exhaustivo en los detalles. La intención es hablarnos de que Jesús había resucitado. Ahora, si el texto dijera en uno que Jesús resucitó y en otro que no resucitó, ahí sí tendríamos un peligro grave. Pero a veces la falta de ser más exhaustivos en los detalles, en ciertos detalles, no atenta en contra de la inerrancia de la Biblia, entonces puedes estar tranquilo. Quizás alguien en el plan de lectura, ay, aquí decía que había un gadareno, y aquí eran varios gadarenos. Bueno, si habían varios gadarenos tenía que haber un gadareno, entonces no hay problema con ello. Si tienes alguna duda de algo que te topaste en el plan de lectura, lo padre es que lo estamos haciendo en comunidad. Y aún si estás leyendo de otra cosa, acércate con nosotros, pregúntanos. Ahí nos mandan de repente, por ejemplo, saludos a Laurita, que cada rato nos está preguntando cosas, y esa es la intención correcta, porque escudriñan, indagan, preguntan, y eso te ayuda a tener un crecimiento mayor. Ahora, a veces también, y como quinto y último punto, se ignora el lenguaje fenomenológico. ¿Qué quiere decir el lenguaje fenomenológico? Sé que le estoy diciendo muchas palabras domingueras, pero son muy importantes. Esto es cuando se escribe o se declara algo desde la perspectiva del hombre. Les voy a poner un ejemplo. A veces dicen, se equivocó la Biblia porque dijo Josué, sol detente en Gabaón. Científicamente el sol no se detiene. Pero por ejemplo, no tienes un problema cuando yo te digo, en la mañana se levanta el sol y en la tarde el sol se pone. Tú me dirías, pues sí, eso sucede. ¿Por qué? Porque estoy hablando fenomenológicamente desde mi perspectiva. Ahora, si queremos ser más precisos, eso no es lo que está sucediendo. El sol no se levanta y se pone, es la tierra la que está girando en órbita, etc. Pero nadie tenemos problema, porque el mismo lenguaje fenomenológico tiene una función de traer mayor claridad a las declaraciones que hacemos. Entonces, ¿qué cosas también desde nuestra perspectiva podrían ser no
literalmente exactas. Pueden haber muchas, pero ni nos damos cuenta porque ya son parte de nuestro lenguaje y no estamos preocupados por ello. Es cuestión también de tipo de escritura, de lenguaje, de lingüística, no de un error en la esencia de los escritos. Podríamos hablar muchas otras cosas más acerca de la absoluta coherencia, de la precisión, de la preservación que ha tenido a lo largo de los años, de las profecías cumplidas, pero el tiempo no nos alcanzaría. Con lo que me gustaría cerrar este punto de la mano de lo que compartió el pastor la semana pasada es: si la Biblia es la palabra del Dios que creó las galaxias, del Dios que te dio el aliento de vida, del Dios que sostiene todo y por el cual todo existe, tú y yo tenemos que valorarla, atesorarla y amarla. Me gusta muchísimo y quiero volver un poquito a lo que compartió el pastor acerca de 2 de Timoteo capítulo 3 y todos los consejos que le da Pablo a Timoteo ahí. En una de esas le dice: las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. La escritura no tiene la intención de hacernos expertos en matemáticas, en geografía o en historia, pero sí nos pretende hacer sabios para la salvación. A través de esta palabra preciosa nosotros conocemos las verdades más extraordinarias y a la persona más extraordinaria. Ya lo vimos en Juan capítulo 5. La escritura da testimonio de Jesús. A través de ella tienes la vida eterna. Lejos de la palabra no tenemos la vida eterna. ¿Qué quiere hacer el diablo en estos últimos tiempos? Alejarte de la palabra, porque si te aleja de la palabra, te aleja de la revelación que te puede revelar a Jesús, que te puede mostrar a Jesús. Y sin Jesús entonces no hay salvación. Por eso nosotros como alfarero, nuestro primer punto del credo es: creemos en una palabra que es inspirada por Dios, que es sin error, sin contradicción y es la máxima autoridad para la vida y la fe cristiana. ¿Cuántos agradecen y valoran la palabra? ¿Y cuántos están convencidos de que somos llamados en este año a profundizar todavía más en ella? Sé que este mensaje quizás te despertó muchos. Hablamos de tantos temas importantes que despertó quizás algunas preguntas y el deseo de indagar más. Para eso estamos para ayudarnos. Todas las grabaciones del curso de cómo estudiar la Biblia se grabaron. Si quieres que te las pasemos, te las pasamos. Y vamos a seguir haciendo cosas para capacitarnos en la enseñanza de la Biblia. También poder ser apologetas, poder presentar defensa a los argumentos que levantan en contra de nuestra fe. Con toda confianza, sabiendo que es sin error y sin contradicción, con toda confianza puedes acudir a ella, a su consejo sabio y conveniente para nuestra alma y para cada una de las decisiones que debemos de tomar en esta vida. Atesoremos y amemos con todo nuestro corazón la palabra inerrante de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos orando. Padre, gracias. Primeramente porque tú eres un Dios perfecto, puro. No hay error en ti. Tú eres la suma de todas las cualidades deseables. A ti no te falta nada deseable. Tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Porque tú eres perfecto y todo lo que tú dices es verdad. Señor, son tiempos donde vivimos en un mundo relativista, en un mundo donde se valoran más las declaraciones subjetivas que una verdad objetiva. Ayúdanos a estar emocionalmente, espiritualmente, íntegramente preparados para estos tiempos, aferrados a las Escrituras con raíces profundas en Él, para que podamos estar convencidos de esta verdad, de que tu palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Señor, revélanos las Escrituras. Muéstranos a Cristo cada vez que abrimos cada página de la Biblia. Te damos gracias por ella. Sabemos que hay personas que darían su vida por tener una Biblia en sus manos.
lugares donde la palabra es prohibida, pero nosotros tenemos el privilegio de estudiarla. Que no tengamos en poco este enorme beneficio, esta enorme bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en las reuniones entre semana. Que pasen un excelente domingo.